Buenas, ¿cómo están? Se está empezando a sumar gente. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo están? Vamos esperando que lleguen un par más de personas y vamos comenzando, ¿sí? Vamos a dar un poquito de tiempo. Buenas, ahí nos mandan saludos desde Jujuy. Lo mismo desde acá. Mi nombre es Gustavo, ya me voy a presentar un poquito cuando llegue más gente, un poquito más. Estamos acá en el vivo de Mumuki para ver errores comunes al comenzar a programar, ¿sí? Así que esperamos un poquitín a que llegue más gente. Mientras tanto, cuéntenme un poco de ustedes. ¿Ya programaron alguna vez? ¿Están pensando en empezar a programar? Cuéntenme un poco, así nos conocemos. Sigue llegando gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mientras váyanme contando, como les decía, si ya programan, si programaron alguna vez, si están pensando en empezar a programar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Buenas tardes a todo el mundo, ¿cómo están? Bien, acá Juan nos cuenta que programa en Python, nivel medio avanzado, y empezó hace unas semanas a estudiar Java por su cuenta. Está buenísimo, Juan, aprovechar la situación actual que estamos acá en casa. Todo el día está bueno para aprender cosas nuevas, así que felicitaciones por la iniciativa, me parece muy bien. Acá Gabriel nos cuenta que en una academia que se llama Rolling Code. Buenísimo, Gabriel. Lucho nos dice que programa hace 6 años. Edgardo que está arrancando con Python. Juan nos dice que jamás trabajó de esto, pero quiere hacerlo en el futuro. Está muy bueno, Juan. Es muy lindo, la verdad. Yo trabajé casi 4 años de programador y la verdad que fue muy gratificante, estuvo muy bueno. Y está bueno igual aprender a programar más allá de si queremos trabajar o no con eso. Edgardo nos dice que está arrancando. Ah, no, con Python ya había leído. Gabriel nos dice que empezó con Mumuki. Buenísimo, Gabriel. Muy bueno. Bienvenido a Mumuki entonces. Esperemos que te guste y que te sirva y que aprendas mucho. Hernán dice que quiere empezar un proyecto sobre su hobby. ¿Qué hobby tenés, Hernán? Contanos un poquito. A la gente se va sumando, ¿cómo están? Estamos esperando que llegue más gente para comenzar con los errores comunes de programación. Y me están contando un poco si programan, si están pensando en programar. Como decía, me cuentan un poco a ver si ya programan. Algunas personas ya me estuvieron contando. Si programan, si están pensando en comenzar. No, Juan, no fue a vos solo. A otra gente ya me avisó, así que cambié la conexión. Avísenme si ahora me ven y me escuchan mejor. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, cuéntenme si... Les estaba diciendo, la gente me estaba contando un poco si programaron alguna vez, si están pensando comenzar a programar, si ya programan hace bastante, cómo es su acercamiento a la programación, para, para saber, conocernos un poco, ¿sí? Acá nos cuenta que hace unos años atrás asistió a la presentación de Mookie para probar la plataforma de programación en Java. Si querés, es para eso, mandanos un mail, ¿sí? Y
La verdad que no sé cuál es el proyecto en este momento, pero mandanos un mail, ¿sí? Nos puedes enviar un mail a info@mumuki.org y te vamos a dar respuesta. Excelente, bueno, me alegro que haya mejorado la conexión. Bien. Bueno, como les contaba, un poco lo que vamos a hacer hoy es repasar algunos errores comunes, ¿sí?, que cometemos a la hora de empezar a programar, ¿sí? Acá Candela nos cuenta que programa desde los 11 y empezó con Mumuki. Qué bueno, Candela, y qué bien arrancar, ¿sí?, desde tan chica. Me parece que está buenísimo. A mí me hubiera encantado tener esa oportunidad. Lamentablemente no sabía nada de programación hasta los 20 años más o menos. Así que aprovechalo, ¿sí? Son esas cosas que mientras antes comencemos mejor. Más allá de que en un futuro nos dediquemos o no a esto, siempre yo digo, y desde Mumuki es lo que comunicamos, que es muy importante aprender a programar, incluso aunque no nos querramos dedicar a ello, ¿sí? Se sigue sumando gente. Hola Magda, hola Azul. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de cuáles son estos errores comunes que cometemos, que probablemente las personas del otro lado que hayan programado habrán cometido, que yo cometí y que son muy comunes a la hora de empezar a programar, ¿sí? El primer error del que vamos a hablar que cometemos cuando empezamos a programar es no entender el problema, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con no entender el problema? Pensemos que cuando empezamos a programar, o en cualquier momento que programamos, lo que estamos buscando es dar soluciones, ¿sí? Solucionar un problema particular. Entonces, si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? Y esto va más allá de la programación. Imagínense que un amigo se les acerca y les dice, tuve un problema, ¿no? Y le dicen, a ver, contame un poco a ver si te puedo ayudar. Y te dice, mira, el otro día estaba lloviendo. Dice, ya sé qué pasó. Saliste sin paraguas. No, tenía paraguas cuando salí, pero pisaste un charco y te mojaste el calzado. Dice, no fue eso. Tenía botas, de hecho. Pero bueno, necesitaba un auto, tipo no te paró ningún auto, no conseguías remis, no conseguías taxi, nada. Tipo, sí conseguí vehículo. Y nunca llegamos a entender cuál es el problema, entonces nunca podemos dar una solución, ¿no? Alguien nos está pidiendo un consejo, una solución de algo y no sabemos bien cuál es el problema. Entonces no lo podemos solucionar. En la programación pasa exactamente lo mismo. Si lo que queremos es solucionar un problema puntual, lo que tenemos que saber es cuál es el problema que queremos solucionar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué información tenemos y qué información queremos obtener también. Imagínense, por ejemplo, que estamos haciendo un programa, ¿no?, o algo que nos dice si las personas son mayores de edad, ¿no? Queremos algo, porque imaginémonos una función, ¿sí?, para aquellas personas que ya programaron, que nos dice a partir de una edad si es mayor o no de edad. Bien, ahí tenemos que entender con qué dato contamos y qué dato queremos obtener. ¿Qué dato contamos? Contamos con una edad, por ejemplo. O sea, nuestra entrada, ¿sí?, a nuestra función, por ejemplo, sería una edad. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la salida de nuestra función? ¿Verdadero o falso, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿es mayor de edad alguien que tiene 30 años? Entonces, sí, es mayor de edad una persona que tiene 30 años. ¿Y es mayor de edad una persona que tiene 8 años? No es mayor de edad una persona que tiene 8 años. Bien, hasta ahí funciona. Tal cual, como dice Laura, eso es un booleano, ¿sí? Lo que en programación llamamos un booleano. Es decir, algo que puede ser verdadero o falso. Entonces, ahí tenemos que entender nuestro problema. Nuestro problema era saber si alguien es o no mayor de edad. Lo que contamos es con una edad, que va a ser nuestra entrada, y lo que queremos devolver es un booleano, que es nuestra salida, ¿sí? Entonces hay que entender bien el problema. No tiene sentido si a mí me dicen una edad, yo quiero hacer que esa persona cumpla años, por ejemplo. Lo que tenemos que entender es lo que queremos hacer. Después, otro problema común a la hora de empezar a programar es escribir el código sin pensar la solución, ¿sí? Es algo bastante común. Decimos, bueno, estoy empezando a programar, más o menos creo que tengo una idea y me pongo a escribir el código. No, es importante pensar bien qué es lo que queremos programar antes de comenzar a programar, ¿sí?
Tengan en cuenta que si bien la programación es algo que se hace a través de la computadora o en su defecto en un celular o una tablet, ¿sí? Yo recomiendo particularmente siempre que se pueda en una compu, sobre todo cuando pasamos a niveles más avanzados, que se pueden hacer anotaciones antes de empezar a programar y se pueden hacer anotaciones en, por ejemplo, agarrar lápiz y papel y empezar a diseñar nuestra solución, ¿sí? Hacer anotaciones, a tener en cuenta esas cosas que queremos hacer. No hace falta que esas anotaciones sean dentro de la computadora, ¿sí? Lo pueden hacer dentro de la computadora, pero por fuera del código, ¿sí? Lo que digo es no empezar de una a escribir el código. Entonces, esto va un poco de la mano con la idea de entender el problema y después pensar la solución para resolver ese problema. Entonces, cuando entendíamos el problema dijimos, bueno, siguiendo con el ejemplo, queremos saber si una persona es mayor de edad. Bueno, cuento con la edad de la persona, quiero devolver un booleano, es decir, o verdadero o falso, para saber si esa persona es o no mayor de edad. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Y bueno, sé que voy a tener que hacer algo con la edad, probablemente la tenga que comparar con el 18, en nuestro caso, que es cuando una persona es mayor de edad, y ver si ese número es mayor o igual a 18, ¿sí? Y ahí vamos a saber si esa persona es o no mayor de edad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea de estos problemas que estamos viendo, estos errores a la hora de empezar a programar? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Sigue llegando gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tengan en cuenta que parte de pensar nuestras soluciones también ver con qué herramientas contamos para hacer esta solución, ¿sí? Recuerden, y esto ya lo vimos en un vivo anterior, ¿sí? Que lo pueden encontrar en YouTube, que vimos, por ejemplo, que hay muchos lenguajes de programación, ¿sí? Hay muchos lenguajes de programación y hay distintos paradigmas de programación que son los que determinan más o menos la forma de pensar de cómo vamos a solucionar nuestro problema. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, con qué lenguaje cuento, qué lenguaje me conviene para para resolver este problema puntual, ¿sí? Acá, como bien dice Lau, un error muy común es devolver un dato distinto al que se pide. Exactamente, si nosotros decimos, bueno, quiero saber si alguien es mayor de edad, ¿no? Y estoy diciendo que lo que yo espero devolver es verdadero o falso. Es decir, yo digo, es mayor de edad una persona de 10 años, eso devuelve falso, porque no es mayor de edad. Y si digo es mayor de edad una persona de 20 años, devuelve verdadero, porque es mayor de edad. Yo estoy pidiendo devolver verdadero o falso, un booleano, como dijimos. No estamos esperando devolver, por ejemplo, un texto que diga sí es mayor de edad, no, no es mayor de edad, o es menor de edad o es mayor de edad. ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si trabajamos dentro de Mumuki, para aquellas personas que conozcan Mumuki, parte de entender el problema es leer bien el enunciado, ¿sí? Si estamos trabajando dentro de la plataforma es leer bien el enunciado para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y a la hora de pensar la solución, tengan en cuenta que dentro de Mumuki tenemos las pistas, ¿sí? Lo cual también es importante leer. Esto es para la gente, esto es un consejo que sirve para la programación en general, algunos también para la vida cotidiana y para otros problemas que podemos llegar a tener, pero para aquellas personas que utilizan Mumuki o están pensando en utilizar Mumuki, tengan en cuenta en leer bien los enunciados, ver qué se pide, leer las pistas, todo eso es importante a la hora de comprender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y de pensar nuestra solución antes de empezar a escribirla, antes de ponernos a codear, que es otra palabra que aprendimos en otro de estos ciclos de vivos que estamos teniendo, ¿sí? Acá nos dice a veces sucede que las consignas del problema no son del todo claras o hay muchas ambigüedades. Sí, y eso pasa en la vida cotidiana, que decimos, bueno, tengo que resolver algo, pero no sé cómo hacerlo. O no entiendo qué tengo que solucionar. Y eso es aún más grave, porque si sabemos lo que tenemos que hacer, si ya entendimos el problema, estamos en el siguiente paso donde tenemos que pensar nuestra solución. El dilema es cuando no entendemos bien qué problema hay y qué es lo que tengo que hacer. Más allá de... Una vez que sabemos qué tenemos que hacer, después tenemos que pensar cómo lo hacemos. Pero ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer o qué problema tenemos que solucionar, es todo un dilema. Por eso, el primer error que dijimos es no entender bien el problema y el segundo es no pensar bien la solución antes de ponerse a escribir el código. ¿Sí? Esos son dos errores bastante comunes. Y dentro de Mumuki, como les decía, leer bien el enunciado y leer las pistas, ¿sí? Ahora, otro de los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de empezar a programar es
no intentar el código. ¿Alguien sabe lo que es intentar? Parece una palabra inventada, no tiene nada que ver con las pastas al dente, ¿sí? Y es una palabra que está para mí medio inventada por el mundo de la programación. ¿Pero alguien se anima a responder qué es intentar? Bien, Candela. Ahora, después, si quieren, en el espacio final de dudas, vamos a responder todas las consultas más generales, ¿sí? De con qué recomendamos seguir o cómo seguir. Sangría, nos dice acá Cefel, ¿sí? Sangría, ¿saben lo que es la sangría en los textos? ¿Se acuerdan ese margen que dejamos desde el comienzo hasta que empieza el texto? Esa sangría, ese espacio que dejamos ahí. Bueno, eso es la indentación en nuestro código. Y es importante pensar en que el código esté indentado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tabular, ¿sí? ¿Conocen la tecla Tab? ¿Vieron alguna vez la tecla Tab en la computadora? Puede decir Tab o pueden tener una flechita mirando para allá y otra para allá, tipo algo así. Bueno, lo que hacemos es, con esa tecla, dejamos un espacio inicial antes de escribir cada línea de código. ¿Y por qué es tan importante la indentación? Bueno, esta pregunta tiene dos respuestas. Una, para cualquier lenguaje es importante porque ayuda a la claridad de nuestro código, que se entienda lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si bien hay algunos lenguajes de programación que nos permiten escribir todo en una gran línea, la verdad es que no es lo más recomendable, porque no se va a entender lo que queremos hacer. Nuestro código no va a ser expresivo, ¿sí? No se va a entender a simple vista lo que queremos hacer. Organiza nuestro código. Y lo que es aún peor, depende del lenguaje de programación en el que estemos trabajando. A veces la indentación es una condición necesaria para que funcione nuestro código. Muchas personas me estuvieron contando al principio de la charla que empezaron a programar en Python, ¿sí? Que es un lenguaje de programación muy querido y que tiene sus años ya y ahora está recobrando popularidad. De hecho, ganó el Mundial de Lenguajes de Programación que hicimos en Twitter, en Mumuki, ¿sí? En Python, si no intentamos de la manera correcta, si no hacemos bien la tabulación de nuestro código, no funciona el código, ¿sí? No entiende qué es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué depende tanto del lenguaje? Porque hay lenguajes que se valen de otros recursos para entender qué es lo que estamos haciendo, como por ejemplo la utilización de llaves, o de punto y coma, o de paréntesis, o de lo que sea. En Python no se usan tanto quizás esos caracteres, pero sí ese margen que dejamos al comienzo. Por eso es tan importante la indentación. Hasta acá todo claro, se entendió bien de aquellas personas que no habían escuchado del término indentación, que decíamos que es medio inventado y medio raro. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos viendo? ¿Alguna duda? Bien, doy un poquito de tiempo. Hay que tener en cuenta que el tiempo de escritura hay que darlo, ¿sí? Para que den la respuesta. Acá Lucho nos dice, permite visualizar fácilmente la jerarquía entre los distintos componentes de mi solución también. Exactamente, sí, si por ejemplo tenemos un programa que comienza contra el margen, todo lo que esté dentro del programa tendría que estar indentado, tiene que tener una sangría, ¿sí? Como para entender que todo eso forma parte de lo mismo, ¿sí? Que forma parte que esté englobado por nuestro programa, por ejemplo, ¿sí? O por nuestra función o procedimiento, lo que sea que estemos desarrollando. Bien, vamos a pasar al cuarto problema, ¿sí? De estos problemas que estamos mencionando a la hora de empezar a programar. Bien, acá Melmakian nos dice, me sirve para saber qué cosa está dentro de otra. Exactamente, ¿sí? Como decía, otros lenguajes, por ejemplo Gobstones, para aquellas personas que hayan programado en Mumuki probablemente lo conozcan, utiliza las llaves, ¿sí? Entonces tenemos una llave de apertura y una llave de cierre, no las llaves de abrir la puerta, ¿sí? Pero las llaves dentro de los caracteres, ¿sí? Y ya eso nos permite saber qué está dentro de otra cosa. Sin embargo, como les decía, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié en esto, es importante la indentación más allá de que funcione el código. En Gobstones no es necesario indentar nuestro código, pero es mejor hacerlo, por una cuestión de expresividad, de que se entienda lo que estamos haciendo. Acá Viviana me pregunta si lo voy a dejar grabado para que puedan verlo quienes no pudieron conectarse ahora. Sí, Viviana, lo vamos a tener disponible por 24 horas y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que se va a poder ver. Ahí Cefel, no entendía, no veía, mandó una llave, perfecto. Bien.
El cuarto error que tenemos, bastante común a la hora de empezar a programar, que le pasó a todo el mundo, es elegir malos nombres. Antes le voy a responder a Candela. Candela, sí, se llama Gobstones por un juego que se jugaba en Harry Potter. Sí, en los libros de Harry Potter, que era un juego con piedras. Hola Santi, Santi nos saluda, dice que estaba en examen. Santi, esperemos que te haya ido bien, ¿sí? En el examen. Estamos contando los errores comunes a la hora de empezar a programar. Como les decía, el cuarto error es elegir malos nombres. ¿Y a qué me refiero con malos nombres? Que no se entienda qué es lo que estamos programando, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo, ¿no? De el hecho de tener una función que nos dice si una persona es o no es mayor de edad, ¿no? ¿Qué nombre estaría bueno para una función que recibe una persona y me dice si es mayor? ¿Qué nombre le pondrían a aquellas personas que algunas programaron algo? Y aquellas personas que no pueden intuir. ¿Qué nombre le pondrían a nuestra función que, dada a una persona, me dice si esa persona es mayor de edad o no es mayor de edad? Es mayor de edad, nos dice Laura. Parece medio redundante, ¿no? Lo que dice Lau. Ahí dice es mayor de edad. Y yo digo, y sí, bueno, ¿por qué le vamos a poner es mayor de edad? Porque es justamente lo que hace. Es mayor de edad, ¿no? Tengamos en cuenta, Azul, por ejemplo, y Melmakian nos ponen mayor. El tema es qué es mayor. ¿Sí? Vemos mayor y decimos mayor que qué. ¿Sí? Mayor que un número, mayor que algo, mayor... No sé, ¿qué es mayor? Acá porque sabemos que estamos hablando de edad y porque están en esta charla. Imagínense que ustedes escriben algo que dice mayor. Y viene otra persona y lo tiene que leer y entender qué hace a simple vista. ¿Les da la sensación de que van a interpretar de que eso devuelve si una persona es o no mayor de edad? ¿Por qué nos vamos a estar ahorrando caracteres? ¿Por qué no podemos escribir un poquito más? ¿Sí? Es un poco la costumbre que tenemos a veces de escribir medio resumido, ¿sí? Con tanto uso de redes sociales y WhatsApp y todo. Ahí Lau, por ejemplo, nos da el ejemplo de que alguien de 8 años es mayor que alguien de 5, pero no es mayor de edad. Acá queremos saber si es mayor de edad. Y el código se tiene que entender, ¿sí? Quizás tenemos la costumbre de ver en las películas que, más allá del estereotipo del programador, el cual no es correcto, ¿sí? Que vemos como que son todos hombres barbudos, vestidos de negro, trabajando en un sótano, lo cual no es verdad. Está bien, yo tengo barba, justo, no sirve mucho por ejemplo, pero qué sé yo, tengo una remera violeta y es mentira que somos hombres, hay muchas mujeres que programan, ¿sí? Y ese estereotipo no es cierto. Y otra cosa que vemos en las películas, aparte de ese estereotipo erróneo de cómo tienen que ser las personas que programan, es el de que el código es algo así que se escribe todo rápido y no se entiende nada, y tenemos la idea de Matrix, ¿no? Con el fondo negro y los números verdes cayendo. Si fuera eso programar, yo nunca lo podría haber hecho, probablemente, y casi nadie. Entonces, la idea es que se entienda el código. Cuando vemos todo eso que no entendemos, decimos, descifré el algoritmo y entré a tal sistema. Y no es eso la programación, ¿sí? No es ver un montón de letras y símbolos que no se entienden. Se tiene que entender. Imaginémonos que estamos escribiendo un libro, ¿no? Y vamos a escribir un libro y decimos, no voy a usar palabras completas. No voy a poner palabras completas. Van a ser todas abreviaturas o iniciales, ¿sí? ¿Cuántas chances tiene ese libro de ser leído por alguien o de ser entendido por alguien que lo lea? ¿Alguien entendería un libro que sea todo con iniciales o con palabras resumidas? ¿Tiene sentido? No diríamos capaz que lo entendemos, ¿no? Está la posibilidad de que lo entendamos. Pero no diríamos, ¿qué le pasó a la persona que escribió esto? ¿Por qué no usó las palabras completas? ¿Qué le costaba escribir 3 letras más por cada palabra? Bueno, lo mismo pasa con el código, ¿sí? Entonces, cuando estamos escribiendo código, cuando estamos programando, no abreviemos, ¿sí? No pongamos mayor, si podemos poner tranquilamente es mayor de edad, que es más expresivo, que se entiende más lo que está haciendo, ¿sí? Esa es una buena práctica, ¿sí? Que no quede como algo de culto. No hace falta ocultar lo que hacemos para que nadie lo entienda. Nada más lindo que nuestro trabajo se entienda por otras personas, porque es un trabajo colaborativo la programación, ¿sí? Tengamos en cuenta eso también. Y pensemos también en nuestro yo del futuro, que va a tener que entender todo eso que hagamos. Y con respecto a tu comentario, Candela, de que no tenés pinta de programadora, no hay pinta de programadora ni de programador, ¿sí? Cualquier persona puede programar. Eso es lo importante. Más allá de que decidan dedicarse a esto, como decimos siempre. Capaz que no quieren aprender a programar para dedicarse a la programación, pero no hay una pinta de programador o de programadora. Bien.
Vamos a pasar al próximo problema, que es el de no revisar la sintaxis, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con la sintaxis? Es la manera, las reglas, las convenciones que seguimos para escribir las cosas, ¿sí? Están muy asociadas al lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis particular, ¿sí? Si bien muchos comparten esa sintaxis, son esas reglas que tenemos que seguir de cómo tiene que estar escrito nuestro código. La diferencia entre las computadoras y las personas es que la computadora, si no está escrito tal cual como espera entender algo, no va a encontrarle un significado. Si no escribimos tal cual como espera, si no funciona todo perfecto como lo escribimos y como está esperando leerlo, no lo va a interpretar, ¿sí? Entonces nuestra sintaxis, la manera en que escribimos las cosas, no lo que significa, ¿sí? Tiene que ser correcta. Entonces hay que revisar esa sintaxis, hay que cumplir con la sintaxis esperada. Entonces, por ejemplo, en aquellos lenguajes de programación que utilizan llaves y paréntesis, por ejemplo, fijarnos que si abrimos una llave, esa llave se tiene que cerrar. Porque tengamos en cuenta que el mundo de la programación es muy loco y las llaves se abren y cierran, y no es que las llaves abren y cierran cosas. Entonces a veces decimos, tenés que cerrar las llaves en vez de cerrar la puerta. Entonces, darnos cuenta de que si tenemos una llave que abre algo, tenemos que tener una llave que cierre ese algo. Si tenemos un paréntesis de estos, tenemos que tener uno de estos. Y darnos cuenta de que por cada carácter que abre, tiene que haber otro carácter que cierra. Y otra muy común es, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas. Si esperamos que algo sea en mayúscula, lo escribimos en mayúscula. Si una letra tiene que ser en minúscula, tiene que ser en minúscula. Imaginémonos cuando nos estamos mensajeando, cuando hablamos, qué sé yo, por cualquier red social o por mensajes o lo que sea. Si tenemos una falta ortográfica, ¿no? Si yo pongo hola, ¿cómo estás? Y pongo hola sin H. Y estás con H. ¿Me entenderían ustedes lo que estoy escribiendo? No estoy diciendo si está bien escrito, estoy diciendo si me entenderían. Si yo les pongo hola, ¿cómo estás? Con hola sin H. De hecho, lo voy a escribir acá en el chat. Lo bueno es que esto no queda para después. Pero si yo les pongo esto acá. ¿Ustedes entienden lo que acabo de escribir? Capaz cuesta un poco, quizás duele un poco a la vista por la falta de ortografía, pero se entiende, ¿o no? Bien, la computadora no lo entendería, ¿sí? Porque la computadora espera que escribamos de la manera que tenemos que escribir, ¿sí? No hace una interpretación semántica de las cosas y dicen, bueno, escribió esto, pero para mí quería decir esto, entonces voy a interpretar esto. ¿Sí? Entonces es muy importante respetar la sintaxis. Las mayúsculas son mayúsculas, las minúsculas minúsculas, y las cosas que se abren se tienen que cerrar, ¿sí? Y esto nos lleva a otro error, que es no prestar atención a la ortografía y a los famosos errores de tipeo, ¿sí? Que son cuando estamos escribiendo nuestro código, quizás poner una palabra antes que la otra. Entonces, en vez de, si queremos escribir hola, escribir oal, ¿sí? O si queremos escribir, no sé, instalación, escribir instalación. Eso es bastante común. De hecho, hay herramientas que han reservado, ¿sí?, la palabra clave para instalar cosas, que es install, ¿sí?, install en inglés, y que es tan común el error de tipeo de poner isentad, es decir, invertir la N por la S, que reservan esa palabra para que eso también instale, ¿sí?, para que no haya problemas si llegamos a escribir eso. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, con NPM, que no voy a entrar en detalles técnicos, pero es una herramienta. Bueno, es muy común los errores de tipeo y de ortografía a la hora de programar. Entonces hay que tener en cuenta. Length es súper común. Ahí Lau nos pone que con length le pasa siempre. A mí también. Pero me pasa más allá de la programación. No es instantáneo. Tengo que pensar y decir length. Y digo HT o TH. TH. Nunca es instantáneo, ¿sí? Y es re común. Bien, acá Yami nos pregunta si no sale subrayado en rojo cuando pasa eso, como en Word, por ejemplo. Sí, muchas veces sí, Yami, eso depende de con qué herramienta estemos programando. Hay herramientas, que es lo que se conoce como un IDE, ¿sí?, que es un entorno de desarrollo, que a veces sí nos marcan cuáles son esos problemas. Pero hay otras veces que no contamos con herramientas que nos brinden esas facilidades para ver dónde está el error, y una vez que rompe todo, que explota, ¿sí?, para quienes trabajan en Momuki, para quienes programan en Momuki, que hace boom, ¿sí?, recién ahí nos damos cuenta. Que tampoco es tan grave, ¿sí? Hay que perderle un poco el miedo a equivocarse cuando programamos.
Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Así seguimos con los errores comunes a la hora de programar. Les estoy dando un poquitito de tiempo, ¿sí? El contexto virtual y el dar clases virtuales me ha enseñado que en el momento que digo, bueno, creo que no hay dudas, y empiezo a hablar, ahí caen los mensajes porque la gente está escribiendo. Así que por eso les doy estos tiempitos para que respondan, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta de lo que estuvimos charlando hasta acá. Si no, vamos a seguir, ¿sí? Con estos errores de los que estamos hablando a la hora de aprender a programar. Bien. Bueno. Otro de los errores muy comunes que tenemos a la hora de empezar a programar es no probar nuestro código, ¿sí? Siempre que programemos tenemos que probar que nuestra solución funciona. Esto va más allá de la programación, ¿sí? Tengan en cuenta que las personas que programan no son alienígenas y que esto pasa. Imagínense, por ejemplo, una persona que diseña un auto, ¿no? Y que tiene que hacer un auto. Ese auto, antes de salir al mercado, ¿qué creen? ¿Que se prueba o que no se prueba? Que no, yo confío bastante, volante, 4 ruedas, techo, ya estamos. Vendelo, se vende. Llévalo para la concesionaria. ¿No se prueba? ¿Qué creen? Imagínense todo lo que podría pasar si hiciésemos un auto y no probásemos que funcione antes de empezar a venderlo. Bueno, acá tenemos el mismo problema. Cuando programamos, ¿sí? Tenemos que probar nuestra solución, asegurarnos que resuelve el problema que queremos resolver. Volvamos al ejemplo inicial. A mí me gusta mucho esto de agarrar un ejemplo y aprovecharlo lo más que podamos. Y queremos saber si una persona es mayor de edad. Entonces, ¿cuántas veces se prueba? Pregunta Azul. Todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos saber si una persona es mayor de edad, ¿qué podríamos probar? Y a mí se me ocurre que podríamos probar con una persona que sabemos que sea menor de edad, por ejemplo, una persona de 16 años, y decimos, bueno, es mayor de edad una persona de 16 años, y sabemos que esperamos recibir un false, un falso, un no, ¿sí? Un booleano que diga que esa persona no es mayor de edad. También lo podemos probar con una persona mayor de edad, una persona de 20 años, ¿sí? Es decir, un caso por la negativa, por ejemplo, que no es mayor de edad. Un caso por la positiva de sabemos que esta persona es mayor de edad porque tiene 20 años. Y también podríamos probar el caso borde, lo que se conoce como caso borde, el que está ahí en el límite. ¿Cuál es el caso borde para ustedes para probar si estamos considerando si una persona es mayor de edad o no es mayor de edad? ¿Cuál es ese caso que está ahí en el límite? El que decimos, este tiene que dar verdadero. Ahora vamos a hablar de eso, Lucho, de si es mejor probar nuestro código si es mejor probar usando código o es mejor hacerlo a mano. Ahora vamos a hablar. 18 años, bien, perfecto. Lo que dicen tanto Mati como Juan Manuel está perfecto, son 18 años. Entonces, bueno, pruebo con alguien de 16 años, 17 años o menos, sabemos que tiene que dar negativo, probamos con el caso que tiene que dar positivo, ¿sí? Que es aquellas mayores de 18, y probamos con el 18, el caso límite, el caso borde, ¿sí? Y ahí vemos, si nos da verdadero, probablemente funcione. Si nos dio falso, sabemos que algún error cometimos. Quizás pusimos que la edad sea mayor a 18 en vez de mayor o igual a 18. Y con respecto a lo que preguntaba Lucho, es cómo hacemos esas pruebas. Tengan en cuenta que las pruebas se pueden hacer tanto a nivel código, con lo que se conoce como testing, como bien dijo acá, alguien había dicho la palabra testing, lo perdí. Es decir, hacer testing, como dijo Mario, ¿sí? Podemos hacer testing, ¿sí? Es decir, programar tests, pero también lo podemos probar a partir de una consola, por ejemplo, para aquellas personas que trabajen en Mumuki, cuando tenemos ejercicios que tienen la consola, la solapita de consola, y podemos probar el código que hicimos y ver qué hace lo que esperamos. También tengamos en cuenta, volviendo a estos errores de programación, si es entender el problema y pensar la solución, dijimos. También entender el problema es entender qué queremos en cada caso, ¿sí? Decimos, bueno, yo quiero que, pregunto si una persona que tiene tal edad es mayor de edad, me diga o verdadero o falso. Entonces también tenemos que diseñar, que pensar esos casos de prueba que vamos a hacer antes de hacerlo, ¿sí?
¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió este error del cual hablábamos, que era no probar nuestro código? Es todo un arte dentro de la programación el hecho de hacer tests, ¿sí? Muchas veces me ha pasado, cuando todavía programaba como trabajo, el hecho de capaz que decís, bueno, tengo que solucionar un problema, solucionar ese problema, tardamos 2 horas en solucionar el problema y hacer las pruebas para ver que realmente se certifique que ese código soluciona ese problema, me tomaba 8 horas. Porque decís, ¿y para qué perdías tanto tiempo si vos estabas seguro que funcionaba? Porque es importante, ¿sí? Tener la seguridad, tener el hecho de que esto realmente está bien. Es pensar los casos de prueba, ¿sí? Y probar todos esos casos de prueba y darnos cuenta si detectamos algún error o no. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, hago un breve repaso de lo que estuvimos mencionando hasta acá. Primer error, dijimos, no entender el problema. El segundo, dijimos, escribir el código sin pensar la solución. Tercero, hablamos de no intentar nuestro código. Cuarto, elegir malos nombres. Quinto, no revisar la sintaxis. Sexto, no prestar atención a la ortografía o cometer errores de tipeo. Séptimo, no probar nuestro código, que es el que estábamos hablando recién. Y después, el 8 es no leer el error, ¿sí? Cuando programamos, ahora Santi te responde esa pregunta. Cuando programamos, a pesar de todas estas cosas que estamos hablando, podemos cometer errores, ¿sí? Y es importante leer esos errores, ver qué error obtuvimos, ¿sí? Si están en Momuki, es el famoso caso de tu solución no pasó las pruebas, ¿sí? Y es entender qué estamos haciendo mal, ¿sí? Y cuando programamos por fuera de Momuki, ¿sí? Para aquellas personas que programen por fuera de Momuki, a veces podemos obtener un error en la consola o en un test que hicimos y es entender a qué se refiere ese error, en qué estamos fallando. No es malo el error, amíguense con el error. A veces los errores son necesarios, ¿sí? Para que nos digan, che, cuidado con esto. Y hay cosas que queremos que adrede tiren error. Imagínense en una calculadora. En una calculadora ustedes quieren hacer una cuenta de 8 dividido 0, por ejemplo. Y la calculadora probablemente les tire un error, ¿sí? Les va a aparecer un error. ¿Y está mal ese error? Yo quiero que aparezca ese error. Si hago 8 dividido 0, ¿qué quiero que me diga? 8, 0, 1000, 7,2. Tipo, se me van a ocurrir un montón de números. Pero no quiero que me dé ninguno. Quiero que me diga, no podés dividir por 0. ¿Sí? Entonces, algunos errores son necesarios. Y los que no son necesarios, entender por qué vienen, por qué los estamos cometiendo y corregirlos, ¿sí? Entonces es muy importante interpretar el error, ¿sí? Entonces, no leer el error cuando falla algo, decir, bueno, falló, ¿por qué? No tengo ni idea, pero explotó, es un error, hay que leer ese error, ¿sí? No leer el error es un error que cometemos a la hora de empezar a programar. Santi me pregunta si se puede considerar la programación como un arte. Para mí sí. ¿Sí? Para mí la programación es un arte porque hay un proceso artístico involucrado a la hora de programar. Hay todo un proceso artístico, no hay una sola manera de hacerlo, ¿sí? No es algo totalmente mecánico como muchas veces lo parece, ¿sí? Un poco es el estereotipo que tenemos también de las películas y de las preconcepciones, pero sí, para mí la programación es un arte, definitivamente. Probablemente si lo buscas en el listado de cuáles son las artes oficiales no aparezca la programación, pero para mí, para todo el equipo de Momuki lo es. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún error que se les ocurra a ustedes antes de seguir charlando? ¿Algún error que digan, para mí esto es un error a la hora de empezar a programar? O a mí me pasó esto muchas veces, o me di cuenta de que esto suele pasar. ¿Tienen alguno que digan qué opinás de este y lo debatimos? Acá Gabriel nos dice que hace un mes comenzó el curso de Full Stack y le está pasando. Acá Lau nos puso otro error, que supuestamente era para gente que nunca programó. ¿Y qué te pasó con eso? Bueno, mientras Gabriel sigue contándonos de su historia, voy a un par de errores que me mencionaron.
Acá nos dice que se debe considerar ¿qué se debe considerar para ver si una solución es mejor que otra? ¿No? Depende de dónde estemos parados. Primero que nada, la solución tiene que resolver el problema, ¿sí? Una solución que resuelve el problema es mejor que otra. Y después hay un montón de variables sobre la cual validar si una función es mejor que otra. Una puede ser la velocidad con la que funciona, ¿sí? Otra es cuán bien hecho está, qué herramientas utilizaste, qué recursos de la computadora utiliza esa solución en particular para resolver el problema. Otra podría ser, esta es más entendible que esta, ¿sí? Hay un montón de cualidades, ¿sí? de nuestro programa que pueden decir si una solución es mejor. De hecho, puede pasar que una solución sea mejor que otra en un aspecto, pero peor en otro, ¿sí? Entonces decimos, bueno, esta solución es más lenta, pero se entiende más, ¿sí? Es más expresiva, por ejemplo. O, por ejemplo, esto funcionaría para más casos, ¿sí? Entonces hay un montón de factores que determinan si una solución es mejor que otra y hay que ver cuáles nos interesan a la hora de pensar esas soluciones, ¿sí? Acá Lau nos contó uno que es el caso del famoso if. ¿Saben lo que es el if? Es la alternativa condicional y es la que determina si voy a hacer algo en mi código según se cumpla o no se cumpla una condición. Entonces, si decimos if pasa tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa que hay un vicio, ¿sí? Que es medio complicado de explicar sin código y sin compartir pantalla, pero que es que cuando decimos, si pasa esto, devolveme true, si se cumple esta condición, devolveme true, y si no se cumple esta condición, devolveme false, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como un mal uso de booleanos, porque por lo general, en vez de decir, si se cumple una condición, devolveme true, y si no se cumple, devolveme false, directamente podríamos decir, devolveme si se cumple o no una condición. Devolveme el valor de verdad, o sea, si esa condición es verdadera o falsa, sin hacer la pregunta del if. Acá nos pregunta Azul, ¿cuanto más corto el programa es mejor? No necesariamente. Para mí, las líneas de código o el largo de un programa no son una métrica para saber si un programa es bueno o malo, ¿sí? Para mí tiene que ver con el hecho de que si es innecesariamente largo, cuando lo podríamos estar resolviendo de una manera más corta, quizás estamos ante un error. Pero también el hecho de crear nuevas funciones y procedimientos para descomponer nuestro problema en pequeños subproblemas hace que tengamos más líneas de código. Entonces, capaz que es más largo nuestro programa, pero sin embargo, para mí está mejor hecho de esa manera, ¿sí? Entonces no hay una manera, no hay una heurística para decir, bueno, tantas líneas de código o tan largo es bueno, tan largo es malo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Después, Gabriel nos dice, hablando de puntos y comas, palabras súper raras, pero nada de lógica, no nos enseñan la lógica. La lógica es una de las cosas más complicadas de aprender a la hora de programar, ¿sí? Fabio acá nos pregunta. Y la lógica es algo que se va entrenando, ¿sí? Resolviendo distintos tipos de problemas y no necesariamente de programación, ¿sí? La lógica se entrena desde un montón de áreas. Por ejemplo, desde la matemática también estamos entrenando la lógica, ¿sí? ¿Cuál es nuestro pensamiento lógico? Ejercicios de resolución de problemas con pensamiento lateral. Hay muchas maneras de entrenar la lógica y programar es una de ellas, ¿sí? Yo creo que la lógica... Se puede estudiar la lógica de manera teórica, ¿sí? Pero creo que a lo que apuntan ustedes es cómo poner en práctica el hecho de pensar la lógica y eso para mí se va haciendo a medida que vamos ganando experiencia, ¿sí? A medida que vamos probando y vamos programando distintas cosas, ganamos distinto pensamiento lógico, ¿sí? Bien. Después, más allá del código, hay otros errores muy comunes que se cometen a la hora de programar, ¿sí? De empezar a programar. Uno es no dormir, ¿sí? No descansar la cabeza. ¿Qué pasa? Muchas veces, sobre todo cuando estamos aprendiendo algo nuevo y algo que nos entusiasma, queremos estar todo el día y nos quedamos hasta tarde. Decimos, no, sigo, ya estoy ahí, ya estoy a punto de resolver el problema, entonces me quedo hasta tarde, me desvelo y ya va a estar... No, eso no está bueno, ¿sí? Como para cualquier cosa que hagan, descansar es más que necesario. Entonces, no dormir es un problema. Lo cometemos muchísimo, ¿sí? Te los digo yo, que soy una persona que sufre bastante insomnio. Estas ojeras no son de adorno, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que dormir es importante, ¿sí? Descansar. Más allá de dormir, descansar la cabeza. Entonces, no dormir, no descansar, no poner un freno y decir, hasta acá llegué, ¿sí? Eso es un error, ¿sí? Saber cuándo poner un stop. Acá
Martín nos dice, el capítulo de Fundamento de Momuki está re bueno para practicar la lógica de la programación. Exactamente, es uno de los objetivos de los primeros capítulos, ¿sí? Y tanto en primaria, con el contenido en bloques, como lo que trabajamos con texto, el objetivo es practicar un poco esa lógica, ¿sí? Por eso decía que a medida que vamos practicando y vamos haciendo más ejercicios, va mejorando. Me alegro, Gabriel, de que te encante. Candela dice, también a veces tengo un libro recreativo abierto para desconectar. Bien, sos de las mías, Candela. Yo cuando tengo que desconectar siempre leo, ¿sí? Es como mi cable de tierra. Cuando digo, bueno, tengo que descansar la cabeza, me pongo a leer. A mí me gusta mucho leer, ¿sí? A veces miro una serie también, escucho música, pero leer es como mi desconexión de todo, ¿sí? Por eso me gusta tanto leer. Cualquier cosa que les sirva. Y a veces dormir. Dormir es necesario, es útil y la cabeza descansa. Otro de los errores comunes es no querer pedir ayuda, ¿sí? Que tenemos a la hora de empezar a programar. Decís, bueno, no, yo estoy aprendiendo, pero no voy a pedir ayuda, yo voy a poder, ¿sí? Por mi cuenta, no necesito a nadie. Y eso es un error en la vida cotidiana, ¿sí? La necedad y el hecho de querer hacer todo por nuestra cuenta a veces es un problema y es un error, ¿sí? Cuando estamos tratando de solucionar algo. No me voy a poner filosófico, por eso voy a hablar de la programación, pero me salió medio en portugués, dije programación. De la programación, ¿sí? No pedir ayuda es un error, ¿sí? Porque si tenemos a alguien que sabe programar o que podemos buscar en internet, no hacerlo por decir, no, lo voy a sacar por mi cuenta, es un error, ¿sí? No hay ningún pecado en pedir una mano, ¿sí? Acá Gabriel recomendó una app, ¿sí? Que lo está sirviendo para regular los tiempos de trabajo. Santi acá dice, es típico que me vaya a dormir y se me ocurre una solución, cómo solucionar un error. Sí, es súper común, ¿sí? Es bastante común ese caso. Entonces está bueno descansar la cabeza, ¿sí? Volviendo a los errores, es un error común el seguir de largo. Bien, ¿algún problema más se les ocurre? Yo tengo algunos acá, pero quiero escuchar también qué me dicen ustedes, si se les ocurre algo. ¿Del código o no del código? Ahora ya estamos hablando ya de una manera un poco más abstracta. Otro bastante común que tenemos es el no tolerar la frustración, ¿sí? Es importante entender que nos vamos a equivocar y que este vivo no nos va a salvar la vida y decís, listo, perfecto, ya vi el vivo de Momuki de los errores comunes para empezar a programar, entonces no me voy a equivocar nunca más. No, eso no pasa. Si no, yo no me equivocaría, que estoy dando esta charla y tengo errores todo el tiempo cuando programo, ¿sí? El tema es que es importante tener una tolerancia. Decir, bueno, listo, esto falló. Bueno, vamos a entender qué pasó. ¿Qué problema estoy teniendo? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Cómo voy a diseñar esa solución? ¿Estoy cumpliendo con la sintaxis? ¿Estoy cumpliendo con la ortografía? ¿Sé qué herramientas tengo a mi disposición? A ver el error, ¿estoy entendiendo realmente el error? ¿Sí? Y no frustrarse en decir, bueno, esto no es para mí, ¿sí? Ya fallé, me di cuenta, yo nunca voy a aprender a programar. Que nunca les digan que no pueden aprender a programar, ¿sí? Que nunca les digan que no pueden no hacer nada, ¿sí? Tengan en cuenta, yo para eso soy bastante optimista. Y algunos dirán, qué naif. Pero en serio, está al alcance de todo el mundo aprender a programar, ¿sí? Y yo soy partidario por lo general de que si una persona pudo, un montón de personas van a poder, ¿sí? Entonces yo puedo aprender a programar y no tenía idea de nada de programación. Es de a poco, ¿sí? Tolerando la frustración, siguiendo los consejos. Van a poder programar, ¿sí? No se frustren. Aprender algo nuevo siempre cuesta trabajo, sea lo que sea de aprender a programar, aprender a tocar un instrumento, aprender a cocinar, estudiar algo, ¿sí? Empezar un trabajo nuevo. Siempre hay dificultades. Pero no. A eso no, Lau. Depende de la edad que tengas, pero dado que te conozco, probablemente no te quiero desilusionar, ¿sí? Pero eso no es importante, ¿sí? Lo importante es todas las cosas que tienen que ver con lo que quieran aprender, ¿sí? Siempre se puede. Bien, vemos que se sigue sumando gente. Ya no nos queda tanto tiempo, pero bienvenido todo el mundo. Estamos hablando de errores comunes para aprender a programar. Si alguien tiene más ideas, algún error que digan, para mí esto es un error bastante común, o a mí me pasa mucho esto, o yo veo que esto es bastante común, ¿sí? Siéntanse libres de comentar, a mí me encanta tener un poco de interacción.
Si hay alguna duda de las cosas que estuvimos tratando. ¿Sí? Igual tengan en cuenta que si se metieron más tarde, esta charla igual la van a poder ver por 24 horas dentro del Instagram de Mumuki y después va a quedar disponible en YouTube, ¿sí? La subimos siempre todas las charlas. De hecho, si quieren ver los otros vivos que estuvimos haciendo, ¿sí? En este ciclo de vivos que estamos armando de Mumuki, los pueden encontrar en YouTube, de hecho muy recomendables. Acá Candela nos dice, ¿está bien anotar, tomar apuntes? Sí, para mí es esencial. Yo no podría sin tomar apuntes y de hecho yo no los tomo en la computadora, ¿sí? Yo, de hecho, me gastaban cuando programaba porque tenía mi cuadernito y anotaba y es ¿para qué estás tomando apuntes en un cuaderno si estás dentro de una computadora? Porque no anotás en la computadora. Y a mí me ayuda mucho el papel, ¿sí? Que puedo garabatear, dibujar y tener cosas. De hecho, tipo, siempre tengo al lado mi cuaderno para todo lo que hago. Tipo, todo el tiempo estoy anotando. Y para mí es clave, ¿sí? Y de hecho va mucho de la mano con no sentarnos a escribir el código de una, que fue el segundo error que mencionamos, que era pensar bien la solución antes de sentarnos a escribir. Para mí, tomar apuntes, ¿sí? Ir pensando esas cosas, ayuda un montón, ¿sí? Antes de empezar a programar en una etapa previa. El papel para mí es clave y más allá de tomar apuntes, incluso si están dentro de Mumuki, volver atrás, ¿sí? Si están en un ejercicio dentro de la plataforma y dicen, che, no me acuerdo cómo se hacía esto, volver atrás y revisar, ¿sí? Encima, Mumuki en sí mismo, los ejercicios que hicieron, les pueden servir como apunte para otras cosas. Y más allá de trabajar en la plataforma, pueden hacer apuntes aparte, pero incluso pueden volver a los ejercicios previos. Háganlo, eso es, para mí es re importante. Acá Gabriel nos pregunta si terminás fundamentos, si aprendería algún lenguaje como HTML, CSS, JavaScript o Python. Bien, en la página que vos podés ver de Mumuki, el contenido que sigue, ¿sí? Es de JavaScript, Gabriel. Ahí vas a poder ver otro contenido. Tengan en cuenta igual que la idea de Mumuki es que ustedes tengan las herramientas básicas para comenzar a programar, ¿sí? Es como las cosas previas y ayuda más a la manera de pensar. Después, si quieren pasar a otro lenguaje que no encuentran dentro de la plataforma, la idea es que es un cambio sintáctico, volviendo a hablar de la sintaxis. Es decir, bueno, yo ya sé resolver este problema en este lenguaje de programación. Si lo quiero hacer en otro lenguaje, ¿cómo se escribe eso? Y es pensar eso, ¿sí? Acá Candela dice a mano con muchas advertencias y colores, tal cual. Santi nos dice que la mayoría de los ejercicios de Mumuki los resuelve mirando el anterior. Eso es re importante también, ¿sí? Siempre es importante volver sobre los ejercicios. Pero sí, en base a tu pregunta, Candela, tomar notas ayuda muchísimo a resolver estos errores de los que estamos hablando. ¿Alguna duda de lo que estuvimos charlando o algún otro comentario que tengan, algún error que se les ocurra? ¿Se entendieron las cosas? ¿Tienen algo que les haya quedado pendiente? ¿Algo que quieran que repasemos? Recuerden que esto va a estar 24 horas disponible en el Instagram. Si dicen, yo me metí a partir de tal error, no importa, lo van a poder ver después. Ahí Fede, por ejemplo, se acaba de sumar. Fede, quédate tranqui que por 24 horas esto va a estar en Instagram y después va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Donde vamos subiendo todo el contenido. Y si no, ya nos vamos despidiendo. Si alguien quiere hacer algún comentario y tirar alguna idea, algún error que hayan cometido, que hayan visto que se comete mucho. Bien, bueno, hago un breve repaso de vuelta para tener en cuenta estos errores y tratar de esquivarlos, ¿sí? A la hora de empezar a programar, que son: no entender el problema es uno, escribir el código sin pensar la solución es otro, no intentar el código era otro que hablamos, elegir malos nombres, no revisar la sintaxis, no prestar atención a la ortografía o los errores de tipeo, no probar nuestro código, no leer el error, después hablamos de no dormir, no pedir ayuda y no tolerar la frustración. Son todos errores, ¿sí? Acá Martín pone un error también, es no googlear. La mayoría de las cosas están explicadas, incluyendo los errores. Tal cual, cuando hablaba de no pedir ayuda me refería en general, o no pedir ayuda a alguien que tenemos al lado, o no pedir ayuda en internet, no buscar información extra, ¿sí? Eso es un error. Así que es muy importante hacer todas esas cosas. Tengan en cuenta que la ayuda puede venir de alguien físico que tenemos al lado, de alguien que encontramos en internet o algo virtual. Probablemente la pregunta que tuvimos, como bien dice Martín, ya la haya tenido otra persona, ¿sí? Y ya se la hayan respondido. Entonces eso se puede utilizar.
Con respecto a lo que pregunta Gabriel, de en cuánto tiempo estimo se puede completar todo el programa en Mumuki, depende del recorrido, ¿sí? Ten en cuenta, Gabriel, que tenemos distintos recorridos propuestos en Mumuki, así que eso depende mucho, ¿sí? De qué es lo que estás haciendo. Bien, muy bien. Entonces, bueno, hicimos un repaso de errores comunes a aprender a programar para tratar de zafar, pero lo importante de todo esto que estuvimos viendo es que a pesar de saber cuáles son los errores comunes, conocerlos todos y tenerlos en cuenta, no van a estar exentos ni exentas de cometer errores a la hora de empezar a programar. Y no es algo malo, es algo común y es algo de lo cual tenemos que aprender. ¿Sí? Acá solamente son un par de tips como para tratar de zafar lo más que podamos de esos errores, pero no nos va a hacer totalmente invulnerables a cometerlos, ¿sí? Así que tengamos eso en cuenta y no nos frustremos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo por haber participado del vivo de hoy. Vamos a seguir con los ciclos de vivos de Mumuki, ¿sí? Presten atención a las notificaciones, lo vamos subiendo en las historias y lo vamos informando, tanto en esta red social como en otras. Nos pueden seguir también en Twitter, donde vamos haciendo los anuncios de estos vivos, ¿sí? Recuerden que los pueden encontrar en YouTube los anteriores y luego a este. Y muchas gracias por haber participado, ¿sí? Es un placer como siempre. Mucha suerte para aquellas personas que están aprendiendo a programar. Para aquellas que todavía no se animaron, anímense, que no es tan terrible ni tan difícil. Y para aquellas que ya programan hace rato, sigan, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias por participar también. Un placer como siempre leer, ¿sí? ¿Cada cuándo los hacemos? Y los vamos a hacer o todas las semanas o cada 2 semanas como mucho. Así que estate muy atento tanto al Instagram como al Twitter de Mumuki, que vamos anunciando todo, ¿sí? Ahí anunciamos todo, así que estate muy atento a eso. Así que bueno, muchísimas gracias, gente.